que así como se vende caseros, nos costó muchísimo esfuerzo poder realizarlos, porque, bueno, un poco lo cuenta el video y lo comentó Norma, el CELAR, que es esta comunidad de pensamiento feminista latinoamericano. Arrancamos en realidad hace 4 años con una problemática que teníamos en común ciertas compañeras que estábamos en la academia. Por ejemplo, cuando arrancamos yo estaba terminando mi tesis doctoral en el doctorado en estudios de género, que es el primer doctorado en estudios de género de Latinoamérica, cuya bibliografía es básicamente europea y norteamericana. Entonces era como bastante sintomático que ese primer doctorado que era emblema no tuviera bibliografía latinoamericana. Mi tesis era sobre mujeres de sectores populares urbanos de allá de Córdoba, y a mí me pasaba que la información y la formación que yo estaba teniendo en ese doctorado no me servía para poder comprender, sobre todo comprender, porque las feministas no hablamos de explicar, como sí habla la metodología positivista, sino que hablamos de comprender las diferentes realidades de los sujetos en territorio. Y bueno, esta bibliografía no me estaba siendo útil. Y no solo que no me estaba siendo útil, sino que me estaba dando una perspectiva sobre estas mujeres que yo investigaba que no se correspondía con lo que experiencialmente yo estaba viviendo en el territorio. ¿Y por qué marco esa palabra experiencialmente? Porque para la metodología feminista la experiencia es central. Es decir, se conoce no solamente a través de las ideas, sino sobre todo a través del cuerpo y de la experiencia. Entonces estas teorías inorcéntricas, como le decíamos nosotras, lo que me hacían era analizar la participación política de las mujeres de sectores populares, que era lo que a mí me interesaba, como una manifestación de sus carencias, de lo que les faltaba, de lo que hacían a partir de los pocos recursos con los que en teoría ellas contaban. Y yo veía todo lo contrario en el territorio, porque además yo me realizaba con estas mujeres desde los 17 años, ¿sí? Entonces conocía de sus potencias, conocía de sus recursos, de sus capacidades, y yo quería que en mi tesis eso se diera cuenta, ¿no? Se visibilizara. Y entonces fue cuando empecé a hacer mi exploración por otro tipo de bibliografía. Empecé a hacer un movimiento autodidacta, empezar a buscar, bueno, a ver, ¿qué dicen las feministas o las que hacen estudios de género, como se dice en la academia? Porque ustedes saben que el feminismo es una palabrita que en la academia está mal visto, entonces se traduce como género, pero en realidad yo hablo de estudios feministas, porque históricamente es el movimiento feminista el que empieza a disputar la academia y a introducir lo que después van a llamarse estudios de género. Entonces cuando empiezo a buscar esa bibliografía, empiezo a darme cuenta que había autoras que sí estaban pudiendo mirar la agencia y la potencia de las mujeres de sectores populares, de las comunidades campesinas, de las indígenas, y empecé mi exploración por ahí. Cuando después me encuentro con Pau Bonavita, que es la otra compiladora, misma experiencia, misma situación. Ella había estado haciendo una instancia en México, donde había estado estudiando mujeres cooperativistas, con mujeres cooperativistas de la Argentina, y también autodidacta, buscando a ver cómo poder dar existencia, dar visibilidad a esas experiencias, y nos juntamos y dijimos, esto no puede ser. No podemos vivir divididas entre lo que nos dice la academia y lo que estamos viviendo con nuestra militancia, con nuestro activismo, con nuestras experiencias territoriales. Tenemos que armar un grupo que dispute dentro de la academia, que se haga un lugar y que empiece a denunciar esta situación de que la academia argentina, pensamos en ese momento, está siendo totalmente hegemonizada, por un lado, por los estudios androcéntricos, que ahora vamos a explicar eso, y por otro lado, lo poquito que se estudiaba de feminismo era feminismo eurocéntrico y norcéntrico. Entonces dijimos, armemos un espacio desde nuestros lugares de poder, porque no podemos negar que las mujeres, nosotros decimos no existe una mujer, ¿no? Porque la mujer es una ficción. Hablar de mujer en singular es una ficción, somos todas diversas. Si nos miramos acá mismo vemos que no tenemos nada que ver, digamos, ni racial, ni en nuestra trayectoria, ni en nuestra religiosidad, ni en nuestros intereses. Entonces dijimos, bueno,
¿Cómo hacemos para eso? Para utilizar nuestra posición de privilegio, que era ser mujeres blancas, académicas, con estudios de posgrado, para empezar a poder dar espacio a otras voces, que en la academia se escucharan lo que piensan, lo que sienten, lo que demandan otras mujeres, y ni hablar de otras sexualidades. Porque esto es lo que vienen a visibilizar también los estudios feministas latinoamericanos y decoloniales, ya vamos a hablar un poquito de eso, cuyo producto es este libro que presentamos hoy, donde se hablan todas estas cosas, es que acá, la academia produce conocimiento, por empezar, desde un lugar androcéntrico, eso es el varón como origen y como centro de todo lo que se lee y se conoce. Y por otro lado, lo poquito que se estudia de género, nunca se habla de feminismo, no van a encontrar, justamente mi doctorado era doctorado en estudios de género, cuando se hace un curso de género, no van a encontrar la palabra feminismo salvo en el activismo, en la militancia, porque como les digo, es una palabrita que carga con toda la potencia política que los estudios de género un poco como que se lo quieren sacar de encima, y es lo que el feminismo latinoamericano y decolonial viene a decir: no nos lo sacamos de encima, nos lo ponemos y lo potenciamos. Y es esto, ¿no? Es un conocimiento que no solamente quiere producir conocimiento para visibilizar y comprender la realidad, sino que tiene una potencialidad político, ¿no?, de disputa de poder dentro de la academia para que se pueda empezar a estudiar desde otro lugar. Entonces esta academia teocéntrica, que como ven en esta imagen, van a ver que es un varón, ¿no?, con sus bigotes tapando la voz y los ojos de la mujer, y a su vez los niños tapando los ojos de las niñas. Lo que viene a visibilizar es el patriarcado, ¿no?, esa palabrita que es muy importante para las feministas y que empieza ya, digamos, en las sociedades antiguas con esta idea del patriarca como el jefe de familia que domina el resto de los miembros y miembros de la familia. Ustedes saben que el patriarcado sin el adultocentrismo es uno de los cruces, no puede funcionar. Por eso esa imagen, ¿qué es el adultocentrismo? El considerar el adulto como el centro del mundo, y entonces los niños no tienen voz, no tienen derecho, no tienen nada para decir, mucho menos las niñas y mucho menos las mujeres. Entonces el patriarcado, por empezar, no funciona, no opera en la realidad ni en el conocimiento sin el cruce con el adultocentrismo. Si hablo muy rápido me hacen así porque yo siempre hablo muy rápido y después me levantan la mano y me dicen. Entonces por eso elegimos esta imagen, para poder reflejar en primera instancia ese primer cruce, que es el patriarcado junto con el adultocentrismo, que hacen a la ciencia hegemónica. Y fíjense que digo hegemónica, tomando la idea de Antonio Gramsci, y no digo dominante, porque si yo dijera dominante, estaría invisibilizando que existen otras formas de conocimiento, como las nuestras, como visibiliza este libro, que están disputando la universidad. Entonces todavía son hegemónicas, pero no son dominantes. Acá lo que venimos a visibilizar esta filmina es, bueno, este conocimiento empieza sobre todo a partir de la Revolución Francesa, ¿no?, a partir de la instauración del conocimiento moderno, donde el hombre, como les decía recién, es el centro de todo, no solamente en el conocimiento científico, sino en la medicina y en todas las instituciones por las que circulamos a diario. Ese conocimiento tiene una forma de operación que nosotras llamamos desde el feminismo. Voy a hablar primero desde el feminismo en general. O sea, me estoy posicionando primero como ese feminismo que surge en los años 60. La epistemología feminista surge sobre todo en la academia, porque el movimiento sufragista es desde el siglo XIX. Y si uno hace una lectura decolonial, que es la que nosotros le venimos a proponer, es anterior a eso. Incluso antes de la colonización existía historia acá, en Latinoamérica, en América Latina. De hecho, ese nombre lo trae la colonización. Abya Yala existía de antes. Las comunidades originarias tenían otro modo de entender y comprender el mundo que no es este que tenemos ahora. Pero bueno, el feminismo blanco, norcéntrico y eurocéntrico, que es el que primero empieza a hablar en la academia, y es importante reivindicarlo porque es la punta de lanza para empezar a discutir el feminismo
la ciencia blanca, digamos, y androcéntrica, lo primero que señala es esto, de que el conocimiento masculinista es dicotómico. Y que que no es lo mismo que dual, que el feminismo dual es otra cosa y después lo podemos explicar, pero el feminismo dicotómico hace esta operación. Por empezar, es excluyente, ¿no? Es una cosa o la otra. Nunca puede, es blanco o negro. Nunca puede, no hay un pensamiento que pueda aceptar los grises, los intermedios, ¿no? Y eso tiene consecuencias directas en cómo se piensan las sexualidades. Además, ese pensamiento que es dicotómico es jerarquizante, porque no solamente que es blanco o negro, sino que lo blanco predomina y es más importante que lo negro, así como lo masculino es más importante que lo femenino, y hacen diferentes cosas que les voy a mostrar a la hora de evaluar las formas de conocer. Por otro lado, esto, ¿no? El conocimiento opera con un supuesto positivista de que los valores y la política sería algo negativo para el conocimiento. Entonces, uno podría hacer algo así como una operación que mostramos en estas caricaturas a través de esta sombrilla que está evitando, ¿no?, que todas estas cosas se infiltren en las formas de conocer. Uno podría producir conocimiento de una forma avalorativa, ¿no?, apolítica. Sería como que yo podría entrar por esta puerta y sacarme mis posicionamientos políticos, mis valores, mi género, lo que me hace a mí ser quien soy a la hora de investigar a través de supuesto los pasos que propone, ¿no?, la metodología positivista. Bueno, las feministas van a decir eso es imposible. Una siempre conoce desde el cuerpo y siempre va a estar analizando y produciendo conocimientos de ese lugar. Por lo tanto, lo justo es hacerlo visible y hacerse cargo de esas limitaciones para quien lo considera así y potencias para quien lo consideramos de esta manera. Entonces, una de las primeras disputas es aceptemos que el conocimiento tiene valores, tiene una dimensión política, tiene intereses. De hecho, para hacer conocimiento somos financiados por alguien. Alguien nos financia. Las investigaciones no se producen desde cualquier lugar. Ese financiamiento condiciona tu investigación. Si a vos te lo financia una universidad pública, no es lo mismo que una universidad privada, que una fundación o una ONG extranjera, ¿sí?, que un movimiento social. Las fuentes donde vienen tus recursos van a condicionar el tipo de investigación que vos vas a hacer. Entonces, eso también es una limitación que hay que hacerla visible. Así como desde dónde te estás parando corporalmente. No es lo mismo hacer investigación siendo heterosexual que siendo un sujeto trans, que siendo un sujeto queer. Todo eso va condicionando tus intereses y tus demandas. Entonces ahí esa imagen era un poco un chiste sobre cómo la ciencia quiere que todo entre en su molde, ¿no? O sea, todo tiene que ingresar ahí y lo que no ingresa queda por fuera. Que lo que plantea el feminismo decolonial es mirar los márgenes, ¿no? A ver, ¿qué es lo que la ciencia está dejando por fuera? Bueno, eso nos va a interesar a nosotras, porque justamente lo que la ciencia dominante o hegemónica deja por fuera es siempre lo que a nosotras nos interesa y nos atraviesa. Entonces, ahí hay un poco lo que les decía, ¿no? Los sesgos de la ciencia masculina, esto de la dicotomía. Por el otro lado, la exageración de las diferencias, esto de que los hombres y las mujeres somos radicalmente desiguales, entonces tenemos capacidades totalmente distintas. Hay estudios que podríamos pasar horas hablando sobre los estudios que se hacen en las ciencias más llamadas duras. En Argentina tenemos una de las que preside el Consejo Nacional de Investigaciones. Ella dice entonces deben existir ciencias blandas y al dente. Se ríe sobre eso porque dice no existen las ciencias duras. Eso son mentiras para poder justamente jerarquizar las ciencias físicas, matemáticas como más relevantes que las sociales y humanísticas, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué operación hacen? Nos radicalizan en nuestras diferencias o exageran esas diferencias y nos ponen a las mujeres que ocupamos lugares en las ciencias como algo excepcional, ¿no? Entonces las mujeres que ocupan lugares de poder son excepcionales, son mujeres que tendrían características como fuera de lo común y por eso están donde están, y el resto son las mismas subalternas de siempre que no tienen nada para decir. O la otra operación es tratan de igualarnos, ¿no? Es decir, no hay diferencia entre las mujeres y los varones, somos todos iguales, y si no llegan a la academia es porque no les interesa o porque no hacen lo que tienen que hacer.
negando todas las desigualdades que nuestras trayectorias nos atraviesan y que hacen que las mujeres no podamos ocupar lugares relevantes de poder aunque querramos hacerlo. Y por el otro lado, lo masculino como lo universal, es el paradigma de todo, ¿no? O sea, el hombre se vuelve el paradigma de todo, incluso para investigaciones que después van a ser aplicadas en nosotras, como por ejemplo en la medicina. Todas las investigaciones que se hacen en la medicina, por ejemplo, se hacen con ratas macho. Para mí eso es importante y fundamental. Por ejemplo, los anticonceptivos se prueban con ratas machos. Todas las investigaciones de la neurociencia se hacen con machos. ¿Por qué? Porque se considera que las ratas hembras tienen problemas hormonales que estarían distorsionando los resultados. La cuestión es que las mujeres tenemos esas hormonas. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Nos medican con el paradigma del cuerpo de los varones. Entonces, de ahí devienen todos los problemas y todas las sintomatologías que tenemos las mujeres con la medicina oficial, que nos daña y nos hace mal, porque no está testeado nuestro cuerpo. Ni hablar en otro tipo de corporalidades. Esto es lo que les hablaba de la dicotomía de la jerarquización, ¿no? Para el caso específico de la ciencia. Pongo versus porque es así como lo piensa la ciencia, ¿no? Entonces, el conocimiento tiene que ser abstracto versus el conocimiento concreto que realizamos las mujeres. Los hechos por sobre los valores, lo universal sobre lo particular, lo literal sobre lo metafórico. Y eso no es inocente, porque si uno ve cómo producen conocimiento, por ejemplo, las comunidades originarias y campesinas, la metáfora y los relatos es una de las formas principales de transmisión de conocimiento. Entonces, si uno considera que eso no es valorable o no es legítimo para el conocimiento, se invisibiliza y se deja por fuera. Lo mismo pasa con lo abstracto, lo concreto, lo público, lo privado, y así podríamos seguir por horas. Entonces, ¿qué vienen a plantearle? Me apuro. Los feminismos decoloniales o latinoamericanos a todo esto, además de lo que ya vengo diciendo. Le dice a este feminismo que viene logrando todas estas rupturas que les conté hasta ahora, les dice, perfecto, todas esas rupturas que ustedes lograron están buenísimas, nos sirvió para visibilizar lo que nos pasa a las mujeres en la ciencia, en la medicina y demás, pero eso es un conocimiento que ustedes nos están exportando desde Europa, desde Norteamérica, y que no nos está permitiendo a las latinoamericanas, ni hablar de las mujeres musulmanas, etcétera, poder dar cuenta de nuestras realidades, de lo que vivimos nosotras en nuestras regiones. Entonces, las primeras que hicieron esta ruptura fueron lo que se llamó los movimientos negros, el Black Power, en los 60 en Estados Unidos, que inventa una palabrita muy importante para el feminismo latinoamericano y decolonial, que se va a llamar la interseccionalidad. La interseccionalidad lo que viene a mostrar es que los sujetos y las sujetas ocupamos posiciones diversas, diferentes y desiguales, que es un poco lo que yo les decía al inicio. No es lo mismo una mujer académica, blanca, ¿no?, de sectores medios altos, ilustrada en los términos en que lo entendemos en la academia, que una mujer negra, que una mujer de sectores populares, que una mujer campesina, que una mujer no heterosexual, que una mujer trans, que un travesti. Incluso no es lo mismo una mujer blanca académica que un hombre de sectores populares o un hombre gay negro, ¿no? Las desigualdades de poder operan transversalmente, no es una cuestión biológica. Ya no es una cuestión que por ser hombres o mujeres ya necesariamente implica que la mujer va a estar en una posición de subalternidad. Hay veces que esas intersecciones hacen que una mujer pueda estar ocupando una posición, una mujer burguesa, por ejemplo, pueda tener accesos a posiciones de poder mucho más que un hombre de sectores populares o un hombre de color. Entonces, lo que viene a mostrar es que hay que empezar a ser más profundo en esa visión y en esa forma de investigación, porque las interseccionalidades no son estáticas, operan diferente de acuerdo al territorio, de acuerdo a la realidad, de acuerdo al país, de acuerdo a la localidad donde nos movamos. Por eso nosotros decimos que
hacemos un feminismo decolonial, antirracista, latinoamericano, le vamos poniendo nombre a todas estas posiciones. Acá lo que también venimos a plantear es que este pensamiento feminista, blanco, hegemónico, y ya dejo de hablar solamente del feminismo masculino, del conocimiento masculino, es colonial, ¿no? Lo heredamos de los procesos de colonización de nuestra América. Las sociedades eran distintas antes de la colonización de nuestra América. Hay diferentes tipos de feminismo. Hay feminismos que dicen que son feminismos comunitarios. Está el feminismo decolonial, que es del oriental, por ejemplo. Está el feminismo decolonial latinoamericano, que es el que construimos nosotras, que viene a mostrar que con la colonización se trajeron diferentes instituciones a América Latina que antes no existían. Por empezar, el capitalismo. Y con el capitalismo vinieron las desigualdades de clases. Y junto con las desigualdades de clase vinieron también el patriarcado colonial moderno, que hay una autora muy interesante si la quieren leer, que es María Lugones, que habla sobre eso. Y también las feministas bolivianas que hablan del entroque patriarcal, porque ellas dicen que no vamos a romantizar a las comunidades indígenas, porque las comunidades indígenas de Latinoamérica también tenían determinados ejercicios de poder y desigualdad entre los géneros. Pero lo que vino a hacer la colonización es hacer un entroque patriarcal y a profundizar ese patriarcado y a complejizarlo. E incluso había sociedades, como lo cuenta una autora mexicana también, que contaba que en México existían sociedades indígenas que no eran patriarcales. Y que con la colonización, al tiempo de la colonización, se empezaron a producir, por ejemplo, instituciones como la violación. La violación no existía, es algo que lo trajo la colonización. La violación no como un ejercicio de poder sexual del varón sobre la mujer no existía. Es una institución que se crea con la colonización. Y así con las diferentes instituciones que trajo el capitalismo y la modernidad a nuestra región. Entonces el esfuerzo del feminismo latinoamericano decolonial es doble, porque por un lado estamos tratando de romper con el conocimiento androcéntrico hegemónico de la academia blanca, capitalista y eurocéntrica, y por el otro lado también queremos romper con el feminismo hegemónico blanco, eurocéntrico y norcéntrico, que no puede ver lo que le pasa a las mujeres de diferentes sectores sociales. Por eso decimos en este libro que el esfuerzo es producir conocimiento que despatriarcalice, descolonice y descapitalice. Ahí, para ir cerrando y darle un paso a Yeli, o a Geli, nosotros en Argentina le decimos Yeli, no podemos dejar de decirle Yeli. Las epistemologías del feminismo decolonial hacen una apuesta no solo científica, ¿no?, con un poder que no le interesa ser válido. No producimos conocimiento para que lo valide la academia blanca masculina. Nosotros producimos conocimiento legítimo. ¿Y qué significa conocimiento legítimo? Que le sirva a los sectores que a nosotros nos interesa que les sirva. Entonces, mi tesis doctoral a mí me interesaba que le sirviera a las mujeres de sectores populares. Vengo a México para poder conocer cómo producir conocimiento que le sirva a las mujeres campesinas, indígenas y a las sexualidades disidentes. No estoy interesada en seguir produciendo conocimiento que siga fortaleciendo la academia. Entonces uno siempre está en los márgenes, ¿no? Porque vive y trabaja de la academia dominante o hegemónica, pero a la vez intenta hacer algo que rompa con eso. Es un juego un poco difícil y de un equilibrio que uno se siente como una malabarista, ¿no? Como que está en un hilo a punto de caerse, pero que puede sostenerse. Y además es ético, ¿no? Por toda esta apuesta política que les digo. Es político, claramente, porque está todo el tiempo disputando políticamente, y es estético. Por eso lo aprendimos sobre todo de las mujeres indígenas y campesinas y los movimientos LGTBQ, que la estética es importante, como demostrábamos las imágenes ahí, ¿no? Poder interpelar a la sociedad no solamente de la palabra, porque eso nos sirve para hablar con aquellas que no saben, comunidades analfabetas, comunidades que hablan otros dialectos. Cuando uno produce imágenes también, o música, o otro tipo de formatos, puede comunicarse y establecer diálogos diversos. Entonces también la apuesta no es solamente la palabra, sino la imagen y la música. Y eso es lo que viene a mostrar el libro, ¿no? Y mencionar que lo que no se mira, lo que no se nombra, lo que no se visibiliza, no existe. Entonces producir formatos, libros, imágenes, videos, audiovisuales, que visibilicen y muestren lo que la academia está dejando por los márgenes.
Y ahí, para darle paso a Yeli, nosotros hablamos de que estamos combatiendo los epistemicidios, que es lo que dice la Silvia Rivera Cusicanqui, que es una epistemóloga boliviana. Ella dice: lo que viene pasando desde la colonialidad hasta ahora es que se viene produciendo esto, un epistemicidio de todas las formas diversas, alternativas y disidentes de conocer, que la academia invisibiliza, niega y además pretende aplastar. Entonces, bueno, ¿cómo levantamos, cómo dignificamos, cómo visibilizamos toda esa forma de conocimiento? Con esto, con el encuentro, con la denuncia y con la palabra, trayendo, traduciendo, trayendo a la academia a otras voces. Que eso es lo que viene a hacer este librito que ahora la Geli les va a contar un poco más. Gracias.